Hola chiquillos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Eh, Hago este video porque quería compartir con ustedes una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión que habla acerca de lo que vivimos a veces en nuestras vidas cotidianas. Tiene que ver con lo que anhelamos, con lo que pasa en nuestra mente, con lo que deseamos constantemente. Y lo que está constantemente dando vueltas en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Y es sabido que a veces nos afanamos en algo y no podemos sacarlo de nuestra cabeza. Le dedicamos mucho tiempo, incluso horas del día, incluso a ese tema que está rondando ahí en nuestra cabeza. Y simplemente a veces no lo podemos sacar de ahí. Hoy en día el ejemplo más claro es lo que está pasando con el coronavirus. Podemos dedicar horas del día incluso a ver noticias, a ver el acontecer nacional, de lo que está pasando con los enfermos, los contagiados, los muertos. Podemos dedicar incluso tiempo a internet, a buscar qué es lo que está pasando en Europa, en España, Italia, o viniendo un poco más cerca, incluso en Estados Unidos, lo que está pasando con esta enfermedad y podemos ver que es algo caótico. Podemos también pensar en buscar medios de prevención de esta enfermedad, mascarilla, alcohol gel, etcétera. Y podemos estar pensando constantemente en esto, que es lo que la sociedad hoy en día está pensando. Vemos artículos, etcétera. Dedicamos mucho tiempo a pensar en esto. Otro ejemplo que está directamente relacionado con lo del coronavirus es lo que están mencionando actualmente en la televisión, que actualmente se habla mucho de la cesantía, de lo que está pasando en el país. Y vemos que producto de esta pandemia, muchas empresas han despedido a sus trabajadores. De hecho, en Ripley, donde yo estoy, han despedido a harta gente. Y podemos ver también que sobre todo los más golpeados de los empresarios son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que no han podido suplir esta falta de flujo de personas que requieran sus servicios, sus productos y han tenido que despedir lamentablemente a mucha gente. Entonces vemos que hay una necesidad eh, que obviamente sumado a la cesantía que ya había en Chile, que por lo que vi hasta hace un tiempo atrás en el INE, decían que al cierre de febrero del 2020 un 7,8% de la población chilena estaba cesante, lo que es bastante. Entonces, vemos que hay una necesidad, que hay una preocupación. ¿Y a qué quiero llegar yo con esto? Eh, Sin duda la cesantía, el coronavirus, las manifestaciones sociales, suplir con nuestras necesidades básicas, sobre todo los que somos papás, tenemos niños pequeños, es algo necesario y a veces algo muy necesario. Pero sin duda, eso no es lo realmente importante en la vida del creyente. Aunque suene un poco duro decirlo, pero no es lo realmente importante para un creyente. Y aquí quiero compartir con ustedes eh, un par de versículos que se encuentran en Mateo, capítulo 6 versículos 31 al 34. Y acá está hablando nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 31 nos dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Acá el Señor Jesucristo nos aconseja, y nos aconseja a que no nos angustiemos, que no nos angustiemos por lo que podamos estar pasando en nuestra vida. No nos angustiemos por aquellas cosas que son necesarias incluso para nuestra misma provisión, por decirlo así, para nuestras necesidades básicas. Eh,
esto no debe ser una prioridad en la vida del creyente. Si bien es necesario, no debe ser una prioridad. Sino que lo más importante para el creyente tiene que ser sí o sí su crecimiento espiritual. Y eso lo vamos a ver en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y acá, en este versículo 33, el Señor Jesucristo nos dice que debemos realizar acciones que nos hagan crecer espiritualmente. Eso es lo que nos quiere decir acá en el versículo 33. Que nos hagan madurar un poco más cada día en nuestra vida espiritual. Pero para tener un crecimiento espiritual efectivo como creyentes, tenemos que tener algo claro y tenemos que definir algo claro. Y aquí entra la tarea para nosotros y para ustedes jóvenes mayores. Y lo que tenemos que definir para poder tener un crecimiento espiritual efectivo es: ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Sus prioridades son trabajar, estudiar, hacer deporte, tener momentos de ocio, navegar en internet, ver televisión, series? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿O sus prioridades son las cosas espirituales? ¿Sus afanes son el reino de Dios y las cosas espirituales en su vida? Debemos esforzarnos, eso es lo que nos quiere decir acá este versículo en el 33, cuando dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Debemos esforzarnos en buscar crecer espiritualmente cada día. En eso tenemos que esforzarnos y hacer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Haciendo esto, Él va a añadir y va a proveer todo lo que necesitemos en nuestra vida. Esta es una promesa de Dios. Dios nos está prometiendo en el versículo que acabamos de leer. Nos promete que Él va a proveer si es que nosotros nos enfocamos en las cosas espirituales. Y tenemos que confiar en Dios porque Dios cumple sus promesas. Entonces, si nos ponemos a pensar en este versículo en el 33, cuando dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, podríamos pensar y decir que si yo le dedico tiempo a las cosas espirituales, que si yo le dedico tiempo a mi crecimiento espiritual, a las cosas de Dios, Dios me va a bendecir y va a proveer todo lo que yo necesite. Todo lo que esté pasando actualmente en el acontecer nacional, las necesidades que yo tenga, Dios las va a cubrir, porque estoy dedicándole tiempo al Señor. Pero si por el contrario, yo no me enfoco en las cosas espirituales y me enfoco en las cosas que la gente del mundo actualmente está pensando, lo más probable es que pierda pan y pedazo, por decirlo así. Tenemos que dedicar tiempo al Señor. Quisiera terminar leyendo el versículo 34a de aquí del capítulo 6 de Mateo, que termina diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Que el Señor les bendiga, chiquillos. Espero que este pequeño... yo lo veo más que nada como una reflexión. Que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para sus vidas y que pueda sacarnos a nosotros del centro, en el sentido de que no intentemos solamente nosotros solucionar los problemas que tengamos, sino que pongamos a Dios primeramente. Y poniendo a Dios primeramente, tenemos el éxito asegurado. Que el Señor les bendiga.